Ahora mismo recibimos a Ponciano Ramírez Muñoz. Él es escritor y dice algo que está muy bien, porque, oye, es algo que no es habitual que nos digan esto en el programa, que venga alguien y que diga, yo soy normal. Porque habitualmente la gente que estamos aquí, muy normales no somos. Así que está bien que haya alguien que diga que yo soy normal. Ponciano, bienvenido. Gracias a todos por darme la oportunidad de estar aquí. Y también gracias al público que, sin conocerme, pues, han querido estar aquí presentes en este momento y, bueno, pues encantado. Y efectivamente, es un poquito lo que acabas de comentar, ¿no? O sea, todos los que estamos un poco en este mundo que es muy amplio, un universo diferente a lo que es la realidad cotidiana de la tele, pues a veces nos tachan un poco de raros, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa gracia de decir, bueno, no somos raros, somos normales, los raros son los demás. Y bueno, entonces, básicamente, un poquito para una muy breve presentación. Yo, bueno, hoy en día no me dedico al tema de escribir, lo hago como hobby. Este es mi tercer libro, tengo otras ocupaciones. Pero, bueno, básicamente el motivo por el cual quise escribir este tercer libro de esa manera es porque creo que estamos en una guerra mundial por la conquista del alma humana, como diría también Oscar Terol, ¿no? Pero es muy acertado. Una guerra mundial en esa cuarta revolución industrial en la que pretendían que nosotros hiciéramos nuestro poder voluntariamente hacia un ser más transhumanista. Y la pregunta es, ¿cómo hemos permitido eso? ¿Cómo, como humanidad, cómo demonios hemos dejado que lo intentaran por lo menos, ¿no? Entonces, claro, es un mundo muy amplio, es amplísimo. Eso toca ramas de todo tipo, de la salud, la sociología, toca ramas financieras, es muy amplio, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer hoy son pinceladas, que lógicamente todo eso está en el libro, y por supuesto es mi opinión. Cada uno tiene una opinión muy diferente, muy variada sobre este tema. Hay gente que ni siquiera se lo plantea, simplemente sigue el relato oficial de la tele y solo ve eso. Entonces, al final es una opinión. Pero es una opinión que es válida para mí y válida para todos los que son como yo. Entonces, eso está claro. O sea, es mi opinión, no representa la opinión de ninguna empresa, ni ninguna entidad, ni ninguna asociación, simplemente es una opinión personal. Bueno, entonces, entrando un poquito con el tema, sí, en esta guerra, digamos, por la conquista del alma humana, como sabemos, hay dos grupos de información que son bastante opuestos, ¿no? Uno es el relato oficial que vemos en la tele, los medios de comunicación, y otro es otro relato paralelo en el que, bueno, pues nos damos cuenta de que algo no cuadra, algo no ha ido bien. Algo importante que supongo que también, lo digo porque como estamos emitiendo en YouTube, vas a hablar de temas, palabras que no se pueden mencionar. Sí, soy consciente. Vale. Es que he visto aquí el guión que me ha pasado de producción y digo, no, que hay temas de los que no se puede hablar, que es YouTube. Soy consciente, por eso lo estoy diciendo para quien lo entiende, ya sabe de qué va. Perfecto. Y quien no lo entiende tampoco, por mucho que yo hable, tampoco lo va a entender, o sea que no vamos a... A buen entendedor, pocas palabras. Exactamente, el tema se soluciona por sí solo, ¿no? Entonces, bueno, realmente todo... Sin nombrar esas palabras que no se pueden decir, todo está saliendo a la luz. Realmente ya todo está ahí. Hace 2 o 3 años aún se podía dudar. Decía, bueno, es que la tele me dice que no, que los expertos dicen tal, pero no, ya está ahí. Es que quien no lo quiere ver... Bueno, todo el mundo necesita su ritmo y no hay una única verdad. O sea, no es que tampoco haya que ver una única cosa. Son diferentes opiniones, opciones, pero lo que está claro es que lo que nos han contado en todos los ámbitos del conocimiento quizás haya que replantearlo. Incluso en el ámbito científico, porque mucha gente piensa, bueno, quizás en estos canales a lo mejor no es tan habitual tratar temas científicos, pero en el ámbito de la ciencia sí es lo mismo. O sea, hay expertos de prestigio, de renombre mundial, que lógicamente no siguen el relato oficial, porque, como en todos los ámbitos, hay mucha corrupción. Sí, entonces, así es. Eso es. Entonces, el tema es... Bueno, ¿qué hace que la población no reaccionara y siga aturdida a pesar de tantas evidencias, ¿no? O sea, estamos viendo pues, un aumento de mortalidad exagerado, la gente piensa que es menos de lo que dice la tele, pero si miras las estadísticas oficiales está ocurriendo. ¿Qué pasó? En el Congreso de Estados Unidos se han dado temas, ya se han hecho públicos. O sea, en Estados Unidos se ve, por ejemplo, como el exdirector de los Centros de Control de Enfermedades reconoce que el bichito aquel era por bioingeniería. Entonces, tú puedes estar de acuerdo, no porque lo digas al señor, es cierto o no, pero al menos duda, plantéatelo, o sea, tampoco tienes que creértelo porque lo digas al señor, pero que lo que queremos decir es que incluso el mundo de los expertos reales te está dando otra versión, ¿no? Entonces, el tema, pues, como decíamos, es muy variado y tenemos esas dos tendencias.
por supuesto, tenemos que, para que todo eso se llevara a cabo, intentaran al ser humano llevarlo hacia su propia autodestrucción como humanos, pues estaba lógicamente el tema del control de los medios de comunicación de masa. Entonces, lógicamente, es bastante evidente que esos medios tienen una financiación o unos grupos de poder detrás que los controlan, y eso tampoco debería sorprender a nadie de que es así, ¿no? Pero entonces podemos ir mucho más allá. En ese intento de entender qué pasó, ya, lógicamente se necesitaba el control del relato, pero también desde siempre hemos visto que siempre nos han alejado de nuestra esencia como seres humanos. Entonces, no todo el mundo es consciente de realmente el poder y la grandeza de lo que somos como humanidad, ¿no? Y yo de siempre he visto cómo nos han limitado, nos han hecho creer que somos menos de lo que somos, nos han hecho siempre, pues, no nos han dado permiso para ir más allá y profundizar en nuestra verdadera esencia. Entonces ahí hubo también... ¿Pero tú crees que hay alguien que no le interesa que estemos conectados con la esencia? Sí, claro, por supuesto. Pero que hay un plan, claro, o hay alguien detrás que no quiere que conectemos con la esencia. ¿Para qué? ¿Para ser más manipulables? ¿Para ser más maleables? Claro, exactamente. ¿Para ser más Claro, borreguiles? Claro, exactamente. Es un tipo de borreguismo, es un control de lo que ha sido siempre la raza humana, pero desde milenios. Esto no viene de ahora. En el cual, pues, eso ha estado ahí siempre. Por supuesto, de cualquier tema de lo que estoy comentando ahora podríamos extendernos horas. Entonces, ya sé que el tiempo es limitado y bueno, pues seguramente quedarán algunas dudas de mi punto de vista, que al final es un punto de vista. Y por tanto, todos los seguidores del canal que nos vayan a ver, si creen que estos temas les pueden interesar, podrán entrar en mi página web, poncianoramirezlibros.com, y descargarse el tercer libro de forma gratuita. Que el tercer libro es, que da título al programa precisamente. Allí, Yo soy normal, dijo el viejo chiflado. Yo soy normal, dijo el viejo chiflado. Tienes ahí un ejemplar encima de la está. mesa. Eso es. Ahí lo tenemos. Yo soy normal, dijo el viejo chiflado. Exactamente. Que sale aquí con una linterna, ¿no? Sí, bueno, eso... Lo que sería un anacronismo, ¿no? Realmente estás jugando con eso. Exacto, sí. De hecho, el libro, aunque los temas son muy serios, empieza a hablar sobre temas de conciencia, de temas del trauma de haber muerto, que vamos a hablar un poquito de ese tema también, superar el trauma de haber muerto. Habla de temas de conciencia, de lo que es el karma, desde mi punto de vista, que es mucho más amplio de lo que la New Age nos planteó como que es karma, o las tendencias orientales espiritualistas. Entra a hablar también de temas relacionados con ingeniería de masas. ¿Qué técnicas se usan para controlar la opinión de las masas y dirigirlas hacia un objetivo? Entonces el libro habla también de otros puntos, pues más digamos, que están más en el día a día. Como... Ahora mismo, ¿qué están haciendo, por ejemplo, para controlarnos, para concretar? Ahora mismo, de lo que está pasando, de lo que estamos viendo, ¿cómo nos están manipulando? Bueno, sin mencionar palabras que tú ya sabes que no puedes decir. Por supuesto, a ver, es muy amplio, es muy complejo. Ha habido programas de todo tipo. Podemos mencionar los que se llaman tipos de MK Ultra, que es un programa que inició la CIA en el siglo XIX. Sí, que además está constatado, y esto no es ninguna leyenda urbana. Existió. Y aquí hubo algo parecido en España, que era la Operación Mengele. Exacto. Sí. Entonces, eso sigue unos patrones psicológicos para hacer que la población, pues primero, ceda su identidad. Al final es ceder tu identidad y ser susceptible de ser manipulado hacia un objetivo, ¿no? Entonces, esos programas, por ejemplo, relacionados con MK Ultra, pues yo lo veo, o sea, mi punto de vista es que a lo largo de los años ese tipo de esquemas se ha ido implementando a través de todo el relato oficialista, ¿no? ¿En qué consistiría este punto en MK Ultra? Pues básicamente es que la persona ceda su identidad primero, en un primer paso, y se sienta aceptado por un grupo, que en este caso sería un grupo social. Pues normalmente en cada país tiene sus peculiaridades, pero es aceptación en un grupo. Luego el siguiente punto sería cómo se hace para que esa persona pues eso, ceda su identidad al grupo y al final, si se cambia una tendencia a ese grupo, las personas acaban admitiendo esa información como propia. Luego después se dan indicios para la culpabilidad, para la incitación a la culpabilidad. Pues ha pasado esto, ha pasado lo otro, está pasando esto por la sociedad, es culpa nuestra.
Cuando la persona empieza a asumir la culpabilidad, normalmente hay situaciones de caos, se generan situaciones de caos que son totalmente programadas, planeadas de todo tipo, social, sanitario, financiero, y entonces en ese punto se incita la autoculpabilización, de tal manera que luego la persona acaba incluso pidiendo clemencia a la autoridad, y además creyendo que por su propio bien tiene que ceder su soberanía en pos de un posible bien. Entonces, todos esos esquemas de actuación están presentes, yo lo sé, no solo en los últimos 3 años, es algo que he visto yo de toda la vida, ¿no? Ponciano, te propongo algo. Sí. Digo porque es una lástima, porque yo veo que este es un tema muy potente, pero del que hay que hablar sin censura. Sí. Y sin cortarnos un pelo. Entonces, yo te propongo lo siguiente. Vamos a acabar aquí la entrevista. Tan pronto. Pero ya verás por qué. Porque te voy a dedicar un monográfico en mi canal personal de Twitch, en el espacio de charlas sin censura. De acuerdo. Y ahí vamos a estar sin mirar el reloj. Bueno. Para hablar de todo esto. Vale. Digo, porque es una lástima que hablemos de un tema tan importante estando con eufemismos y autocensurándonos, que es lo peor que se puede hacer en este vídeo. Es que antes que autocensurarme, prefiero no hablar. Bueno, ¿Qué te parece? Como quieras. Simplemente yo por mí estoy de acuerdo. Los temas que quedaban luego por hablar es salirnos un poquito de este relato que estamos hablando y entrar más en la parte más de profundizar en el alma humana, ¿no? O sea, recuerdos, de qué somos capaces de recordar, quiénes somos, cuáles son esas puertas. Hablemos de eso. ¿Quiénes somos? Venga, sí. Dime eso. Bueno, más que quiénes somos, porque es muy complicado, ¿no? Con sí. palabras, pero entraríamos en esa otra rama, dejando el tema ya. Sí. Que al final es lo mismo, ¿no? Es cómo haces para olvidar tu propia esencia y de tal modo que, olvidando tu propia esencia, al final cedes a todo lo otro que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, muy brevemente, por ejemplo, voy a hablar de temas personales, aunque no es que yo sea referente en nada ni ejemplo de nada, ¿no? Pero un poquito de modo didáctico, o sea, para poder explicarlo me sirve de modo didáctico hablar de mí. Entonces, yo de muy pequeño tengo recuerdos de reminiscencias de otras épocas del pasado, ¿no? Entonces, ya no solo tengo recuerdos de muy poquitos meses de edad, sino que incluso cuando tenía 2 añitos y la gente preguntaba, que yo ya empezaba a hablar, me decían, ¿cuántos años tienes? 2. Pero cuando decía 2, digo, no hace 2 años que es esto, que no. Y en ese momento hay muchas situaciones en la vida, como este ejemplo, pero hay muchos ejemplos que creo que todo el mundo ha vivido en algún momento, en el que se queda como abierta una especie de puerta al inconsciente o al subconsciente, una puerta a esos otros mundos, otras realidades del pasado, ¿no? Entonces, como en este ejemplo, cuando dices, ¿cuántos años tienes? 2. No, ¿cómo que 2? No. Se abre unas sensaciones, una emotividad, unos recuerdos, unas reminiscencias, y se queda la puerta como entreabierta. A partir de ahí, si cuidamos ese tipo de puertas, ya nunca más seremos muy difíciles de manipular, porque empezamos a entender quiénes somos. Con palabras, lógicamente, es muy complicado decir quiénes somos. Bueno, somos lo que queramos ser, somos lo más grande que podamos, somos la misma creación manifestándose o co-creándose. Otro ejemplo, por ejemplo, es muy frecuente cuando más de niño, en palabras más cotidianas, que las repetías por cualquier motivo, llegabas a romper la relación que hay entre los conceptos y las palabras que usamos para expresarlos, ¿no? Y de ahí volvía a ser lo mismo. Te entraba una especie de mareo y decía, la palabra, le caía el significado, puede ser una palabra de algo normal, algo cotidiano, y se queda como en la mente diciendo, bueno, pero acabo de romper el momento, ¿no? Y lo mismo, se quedan esas puertas abiertas. Luego pasa muy a menudo con la gente que se encuentra con una persona, pues es un ejemplo, ¿no? Pues te encuentras con una persona y te remueve algo muy profundo, mucho más allá de lo que aparentemente está ocurriendo en la situación. Por ejemplo, te vienen reminiscencias, recuerdos, sensaciones. Todas esas son puertas que se abren y eso nos ha pasado a casi todo el mundo. Y es lo que comentaba antes, que la manera en la que nos han educado y la manera en la que nos han hecho pensar que es la realidad nos tiende a hacer que todo eso se cierre y quede cerrado y no acabemos nunca de reconocernos. Entonces, es algo que quizás con palabras no se puede explicar, porque al final, si tú abres esas puertas y empiezas a sentir y ves la grandeza, los misterios, te viene como una especie de mareo de lo que es, bueno, lógicamente, la vida, la creación, la realidad. Pero, además de eso, si realmente dejas esa puerta entreabierta e intentas que no se cierre, lo primero que te cae es toda la arrogancia, porque dices, bueno, está todo por descubrir, está todo por crear.
También pasa que muy a menudo que escuchas otros tipos de movimientos pseudo espirituales y los ves muy insulsos. Sí. Bueno, aquí tú hablas del MK Ultra y el movimiento New Age, ¿no? Claro, la relación que puede haber entre Exacto. uno y el otro. Yo también creo que el movimiento New Age, en una parte, en otra no, pero en buena parte era control social también un poco. Sí, eso fue así desde el principio. Los orígenes fueron así. Otra cosa es que luego, dentro del cajón New Age, hemos estado todos. Incluso hay gente que podría decir que Claro, este y libro es mucha New gente ha Age. despertado Claro. ahí. Exacto. Y luego ha aborrecido el movimiento New Age, Claro, porque totalmente. se da cuenta de que la realidad es otra y bueno, de que el Claro. mundo es más complejo de lo que, Claro, nos exactamente. contaron. Ponciano, vamos a hacer una cosa. Vale. Este libro, primero de todo, el libro Yo soy normal, dijo el viejo chiflado, ¿dónde se puede encontrar? En Amazon, ¿En Amazon? en formato papel y en ebook, y en kobo.com en formato ebook. Y en cobo.com también. Quedamos un día De acuerdo. en Twitch, en mi canal personal, Charla sin censura, y ahí podemos hablar de todo Y con tranquilidad. y con tranquilidad. Pues de acuerdo, acepto la Ponciano, invitación y muchas gracias. y muchas gracias por estar. Un aplauso para Ponciano. Gracias.